Capítulo 247, Locura, Adoración y Verdad 9. Ja ja ja. Rosalind estaba jadeando. ¿Qué tan rápido es esto? Con dificultad, se levantó. Sin embargo, antes de que pudiera controlar adecuadamente su cuerpo, Rosalind tuvo que cantar un hechizo mágico de inmediato. Escudo. En el instante en que un escudo rojo apareció frente a ella. ¡Bang! Con un estallido, una flecha roja golpeó el escudo de Rosalind. El maná rojo de Rosalind se parecía a una rosa bañada por la luz del sol mezclada con carmesí. A diferencia de eso, el rojo más oscuro y menos saturado se parecía a una rosa bajo nubes cenicientas. Los dos eran similares pero completamente diferentes en color. ZZZZT. Maldita sea. Rosalind vio una vez más cómo su escudo se rompió. Y vio la flecha roja dirigiéndose hacia ella. Escudo. Lanzó un escudo una vez más pero... ¡Bam! La flecha roja también atravesó ese escudo. Entonces, como si hubiera cumplido su propósito, la flecha se disipó. Rosalind, sintiendo que su propio maná y el del enemigo se disipaban, lanzó rápidamente un hechizo. Tilde. En el instante en que el maná circundante vibró y se reunió hacia ella. Eres lenta. Al mismo tiempo que escuchó una voz casual, Rosalind sintió calor. Miró hacia adelante. La inquisidora pelirroja, la joven de cabello corto y aspecto infantil ya había conjurado un enorme caballo y lo estaba montando. El caballo estaba formado por maná rojo, y Rosalind comenzó a sudar por el calor que emanaba de él. ¡Ja! Rosalind estaba asombrada. Una risa irónica escapó de sus labios pero su enemigo no le dio respiro a Rosalind. ¡Bang! En el instante en que el caballo tocó el suelo. ¡Maldita sea! Signo de apertura de exclamación. Es demasiado rápido. Esa elfa roja de cabello corto. Su velocidad de lanzamiento de hechizos era realmente rápida. Para ser exactos, su velocidad de uso de maná es muy rápida. Los magos tienen un dicho. Afinidad de maná y maestría de maná. Esas dos cosas son el reino del talento innato y la principal razón por la que existe una brecha entre magos iguales. Y la elfa de pelo corto y ojos rojos frente a ella. Ella es mucho mejor que yo en ambas cosas. Más de lo que podía superar. El caballo rojo llegó instantáneamente frente a la nariz de Rosalind. Y el caballo levantó sus dos patas delanteras. Un enorme caballo mágico que se elevaba sobre el cuerpo de Rosalind. Su cuerpo estaba oculto por la sombra del enorme caballo rojo. Rosalind, levantando la cabeza, miró al enorme caballo rojo que bloqueaba su vista y pensó. Choyan, bastardo, signo de apertura de exclamación. Llamándola nivel dragón. Se decía que la fuerza del inquisidor estaba a un nivel dragón, pero después de todo, ella no era un dragón. Sin embargo, la elfa a la que se enfrentaba no era de nivel dragón, era un dragón. Simplemente poseía la misma afinidad de maná y maestría que un dragón. Rosalind tenía algo que nunca podría superar, algo que nunca podría tener debido a la diferencia racial. Debe haber comido la fuente del mundo. Esta elfa se había comido la fuente del mundo y había obtenido el mismo talento de maná que un dragón. Ni siquiera usa elementales. Ja, una risa irónica escapó de los labios de Rosalind. No pudo evitarlo. ¿Es esta una pelea contra un dragón? En un instante. Todo tipo de pensamientos pasaron por la mente de Rosalind. Incluso a primera vista, ella es la más fuerte. Esta elfa roja de pelo corto era la más fuerte entre los tres inquisidores. Rosalind no tuvo tiempo de mirar a su alrededor, pero podía entender la situación general. Un inquisidor estaba luchando contra la elfa oscura Tasa. Él era el más débil. El siguiente era el elfo que ahora estaba luchando, o mejor dicho, siendo derrotado por la ballena Guitira. Y este elfo al que me enfrento es incomparablemente más fuerte que esos dos. Atilde. ¿Qué estaba pensando cuando se ofreció voluntaria para enfrentarse a este elfo? Rosalind no pudo evitar reír. Había sido arrogante. No solo eso, pensó que había entendido bien la situación. Rosalind, que había pensado que podría derrotar fácilmente a Tasa y luchar contra Guitira, se dio cuenta de que estaba equivocada. Ahora era igual a Tasa. Pero contra Guitira. No puedo vencerla. Podía ver claramente por qué se decía que la raza de las ballenas era tan fuerte como un dragón.
La fuerza natural de Witira era comparable a la de un dragón. Y yo. Solo ahora se dio cuenta. Nunca antes había luchado contra un dragón. Había muchos dragones a su lado como Eruhaven y Raon. Gracias a ellos pudo aprender muchas cosas y mejorar sus habilidades. Además, al verlos pelear, también perfeccionó su sentido de la batalla real. Por eso pensó que podía hacerlo. No. Eso era una tontería. Parecía que lo sabría una vez que se enfrentara a un oponente realmente fuerte como un dragón. Todo se derrumba. Rosalind se dio cuenta de que todo lo que había acumulado con respecto a la magia estaba un paso, no, varios pasos detrás de la existencia frente a ella. Y que en algunos aspectos nunca podría alcanzarla. Comillas. Podía ver los ojos de la elfa mirándola desde el otro lado del caballo rojo. No había burla, enojo o irritación. Solo quedaba el aburrimiento. La elfa estaba aburrida en este momento. Ja. Un sentimiento de vacío se apoderó de Rosalind. Y los cascos delanteros del caballo rojo se lanzaron hacia ella. UNG. En ese momento, la inquisidora Lingling, Mana se arremolinó en sus manos. Mirando a Rosalind desde el caballo, ella agitó su mano ligeramente. SAAH. Una espada en forma de medialuna creada a partir del vacío se dirigió hacia Rosalind. KWAANG. Un rugido colosal diferente al anterior, hizo eco. El suelo donde el caballo rojo se lanzó se derrumbó y los escombros volaron. Ya era evidente que el suelo había sido destruido. SAAH. La enorme espada de luna creciente continuó su curso. La espada se balanceó hacia el lugar donde volaban la tierra y el polvo. TSK. En el momento en que Lingling chasqueó la lengua. Kang. Con un sonido agudo, el camino de la espada de luna creciente roja se bloqueó. SS. Rosalind estaba allí con polvo asentándose a su alrededor. HAH. Su cabello estaba despeinado y su túnica de mago estaba rasgada en muchos lugares. Además, su rostro y sus manos estaban cubiertos de pequeños cortes. Y sus dos manos temblaban. ¡Bu! Un sonido agudo perforando sus oídos. La enorme espada de luna creciente, más grande que Rosalind, estaba chocando contra otra espada roja. ¡Maldita sea! A pesar de bloquear la fuerza colosal dos veces, la expresión de Rosalind se distorsionó. ¡Qué oportunidad! Ella consideró esta batalla como una oportunidad. Primero, una oportunidad de medirse contra un oponente de la escala de un dragón. Segundo, una oportunidad de descubrir o incluso crear el aura que poseían Kale y Choyan. Tercero, una oportunidad de mostrar el nuevo hechizo de ataque que había estado preparando con los magos. Eso es lo que ella pensó. Solo ahora Rosalind se dio cuenta del problema. Eso solo se aplicaba si yo ganaba. ¿Por qué asumió que ganaría sin ningún problema? Rosalind encontró la respuesta de inmediato, porque siempre había ganado antes. Signo de apertura de exclamación. Nunca había peleado y había sido superada tan abrumadoramente antes. ¿Por qué? Signo de apertura de interrogación. ¿Por qué estaba siendo dominada de esta manera? ¿Por qué no podía alcanzar a la elfa? GRR. En el instante en que Rosalind apretó los dientes y blandió su espada, se escuchó un rugido. ¡Bam! El cuerpo de Rosalind fue empujado hacia atrás con una fuerza brutal y la espada de la luna creciente también fue repelida. Lo bloqueaste de nuevo. Lingling suspiró mientras agitaba su mano una vez más. Sin embargo, a pesar de su tono, había una mirada cautelosa en sus ojos. Rosalind no podía verlo en ese momento. Ella se está volviendo más rápida. La humana frente a ella. Desde el momento en que vio el maná que estaba manipulando, se dio cuenta de que tenía un poder mágico considerable para un humano. Por lo tanto, no se relajó a pesar de manejar la situación con calma. Esa era la forma de vida de Lingling, que parecía tener muchas debilidades. Pero ahora parece que debo dejar de subestimarla. Debo matarla rápidamente, porque esta mujer está creciendo. Y está creciendo rápido. Se está volviendo más fuerte a medida que lucha. Lingling pensó que era una idea absurda, pero se había encontrado con seres así en el pasado. Dragones. Sí, los dragones se hacían más fuertes a medida que luchaban. Pero al inspeccionarlos más de cerca, en realidad no era un proceso de volverse más fuertes.
No lo sabían. Era un proceso en el que gradualmente aprendieron a usar el poder que tenían sin saber cuánto tenían. Entonces, ¿sería este el proceso para la mujer frente a ella? No. Punto. Definitivamente no, porque ella era alguien que había medido adecuadamente su capacidad. Entonces solo había una conclusión. Esta mujer estaba evolucionando mientras veía al Yngling pelear, aunque su afinidad y control del maná eran inferiores a los del Yngling. Un genio de una manera diferente. Esta humana también tenía genio. Tiene una comprensión excepcional. Especialmente en términos de maná y magia, su comprensión era excepcional. Por lo tanto, su inteligencia era tan buena como en el manejo del maná. No era diferente si era un dragón, un elfo o un humano. Era simplemente un talento único de esa mujer. Es interesante. Por primera vez frente a Rosalind, una sonrisa comenzó a aparecer en la esquina de los labios del Yngling. La sonrisa traviesa parecía extrañamente maliciosa, y el significado detrás de esa sonrisa también era cruel. El humano frente a ella era muy peligroso. Así que debería acabar con él ahora mismo. Tadak. Ella desmontó del caballo. Esbus tilde. El caballo desapareció como el viento en el aire. Y Rosalind se detuvo. Esbus tilde. Apareció otra espada de luna creciente. Los dos se elevaron en el aire dibujando una X. Plaf. En el momento en que los dedos del Yngling chocaron, la enorme espada cayó. En la dirección donde estaba Rosalind. Oh. La determinación instantánea llenó los ojos de Rosalind, apuntó cada mano a las dos espadas. Maldita sea. Todas las oportunidades que había imaginado se habían desvanecido. Se sentía vacía. Era la primera vez en su vida que experimentaba tal humillación. ¿Y ahora qué? No podía quedarse de brazos cruzados. Su orgullo estaba en juego. Incluso si todo lo demás se derrumbaba, no podía permitirse el lujo de perder su dignidad. Está bien. Una vez que las cosas habían llegado a este punto, era hora de llegar hasta el final. Quema, en. El momento en que Rosalind pronunció esas palabras con un suspiro áspero, crack, crack. Los brazaletes de maná que adornaban ambas muñecas de Rosalind se rompieron. Crack, crack. El collar de maná que colgaba de su cuello también se rompió. No le quedaba ni una pizca de maná. Todo se había fragmentado y permanecía a su lado como maná. ¡Cu! El aire vibró. Signo de cierre de exclamación. Cuando incluso ese sonido se había disipado, dos enormes lunas crecientes ya estaban a punto de alcanzar el cuerpo de Rosalind. Pero en ese instante, llamas rojas brotaron de las palmas de Rosalind. Al principio, eran solo hebras delgadas. Luego, se convirtieron en látigos. Y finalmente, se transformaron en algo tan grande como su torso. Eso parecía una serpiente. ¡Adelante!, gritó Rosalind, y las dos serpientes se lanzaron hacia las lunas crecientes. THUDDD. Se escuchó un rugido. El sonido fue tan intenso que por un momento no se pudo escuchar nada más. Rosalind sintió que la sangre brotaba de sus oídos, nariz, boca y ojos. Sonrisa tilde. A pesar de todo, una sonrisa apareció en su rostro primero. SSSHHH. Una serpiente fue cortada. SSSHHH. La otra serpiente también fue cortada. La magia que había usado con todas sus fuerzas se disipó en el vacío. Se dio cuenta de por qué. A diferencia del maná que usó, el maná que obedece las órdenes de ese elfo es más denso y poderoso. El maná se movió como si fueran sus propias manos y pies. El poder de control de maná de ese elfo. Solo ahora lo entendió. Poder de control de maná. Era diferente de la afinidad de maná. Los dragones tenían una afinidad incomparable con el maná desde el nacimiento. Por eso podían usar magia de forma natural sin necesidad de aprenderla. El maná era como su aire o su amigo para los dragones. Y gracias a su poder de control innato también mostraban una fuerza abrumadora al luchar con otras razas usando magia. El poder de control de maná de ese elfo. No está al nivel de un dragón. Incluso es superior a un dragón. Rosalind no podía preguntarle a su enemigo, pero de alguna manera ya sentía la respuesta. Ese es un talento innato. El poder de control de maná de esa elfa no era algo adquirido, sino algo con lo que había nacido. No había otra explicación para un poder de control de maná tan anormalmente alto. Rosalind sintió lo que ese inquisidor había obtenido a través de la fuente del mundo. Sin siquiera pensarlo, abrió la boca. SAAH. A pesar de que dos enormes espadas de media luna se dirigían hacia ella, Rosalind no pudo evitar murmurar, necesitabas. Afinidad de maná, puedes controlarlo pero no tienes afinidad, ¿verdad?
El poder de control de Maná es demasiado fuerte. En ese caso, era natural que Maná se asustara y huyera. En ese caso, se necesitaría una afinidad comparable o incluso superior. Solo entonces Maná la consideraría una líder o jefa confiable, en lugar de una tirana, y la obedecería. La voz de Ling Ling llegó a los oídos de Rosalind. «Eres inteligente». No era una respuesta a su pregunta, pero Rosalind sabía que sus palabras eran la respuesta. Ling Ling dijo: «A cambio te mostraré una parte de mí». Con esas palabras Rosalind sintió escalofríos recorrer todo su cuerpo. El maná que la rodeaba. No se sentía como aire como lo sentía un dragón, pero se sentía como un amigo. Sin embargo, no tengo aliados. El maná que la rodeaba se alejó de ella. No la siguieron. Siguieron a ese elfo que era más fuerte y más familiar que ella. Comillas sencillas. Rosalind no podía pensar con claridad. Por primera vez en su vida, se sintió realmente sola en el mundo. Rosalind no podía usar magia en este momento, porque no tenía maná que la siguiera. Ya no tenía piedras mágicas y el maná que había salido de ellas también seguía a la elfa. Una sensación de privación, más allá del vacío, la invadió. Comillas sencillas. Vio las dos enormes lunas crecientes acercándose a ella. La única forma de evitarlas era huir con su propio cuerpo, con sus propias piernas. Pero Rosalind no podía hacer nada. El maná la había abandonado. Esta situación era más impactante para ella que cualquier otra cosa que hubiera experimentado. La razón por la que había podido renunciar al trono, la razón por la que había podido dejar a su familia, su hogar y su tierra natal. Fue porque tenía el sueño de convertirse en la maestra de la torre. Y el mayor apoyo para ese sueño era nada menos que la magia y el maná. Debido a que esa existencia la acompañaba, Rosalind siempre había podido ser valiente y no tenía nada que temer. Comillas sencillas. Sin embargo, ahora tenía miedo. Un miedo diferente de cuando la energía del mundo fue suprimida y ella pudo usar magia dentro del dominio del aura de Kale, un miedo de otra dimensión. No tener maná era diferente a que el maná la ignorara. Era una emoción que solo podía sentir después de experimentarla. Comillas sencillas. Rosalind se quedó quieta y observó las lunas crecientes. Ling Ling, viéndola como si hubiera renunciado a todo, sonrió y agitó la mano. Las dos enormes lunas crecientes aterrizaron en Rosalind. Estaba oculta por la sombra creada por las lunas crecientes. Aplastadla. Las dos lunas crecientes descendieron al suelo. KWAAANG. Y los ojos de Ling Ling se abrieron. En medio de la nube de polvo que se elevaba. Oye. Rosalind abrió la boca ante la voz que escuchó. Había quienes bloqueaban las dos espadas de luna creciente. El que bloqueó la primera luna creciente le habló a Rosalind nuevamente. ¿Estás bien? Era Choyan. Y el que bloqueó la segunda luna creciente habló con un tono retorcido. Oye, ¿por qué actúas de manera tan diferente a tu estilo? Era la maestra de la espada Hana. En el lugar donde el maná había abandonado a Rosalind estaban sus camaradas. A tilde. Rosalind soltó una risa irónica. Pero lo que albergaba no era vacío. Fue entonces. Bang. Hubo un rugido. Signo de apertura de exclamación, signo de cierre de exclamación, comillas. Y la mirada de todos se movió. Suspiro tilde. La maestra de la espada Hana dejó escapar un suspiro de asombro. La montaña. Un pico había volado. No, había explotado. Ante la situación repentina, la voz de la inquisidora llegó a los oídos de una aturdida Hana. Ling Ling gritó a todo pulmón. Han llegado los refuerzos. Y la montaña que había volado. El que había lanzado un ataque allí descendió al suelo. Eruhaven, Nim. Rosalind llamó al dragón antiguo. El dragón antiguo la miró y la dejó con una frase. Todavía hay muchas oportunidades para crecer. En el momento en que Rosalind se mordió el labio. Signo de apertura de exclamación, signo de cierre de exclamación, comillas. Vio un rayo de luz volando desde la montaña. No, eso no era luz. Kung. Kuung. Dos seres descendieron al suelo. Una mujer y un hombre. La diosa de la lucha, Dragón Sisko. Y el tercer obispo, On, uno de los 10 obispos. SSSSHHHAA. Y frente a ellos. Humano, otro dragón. Lo capturamos esta vez. Tap. Kale descendió suavemente sobre la nieve en la parte posterior del viento. Crunch tilde. Mientras la nieve blanca aplastaba bajo sus pies, Kale pensó. De estos dos seres ante sus ojos, los inquisidores. Y también de la segunda expedición. Tengo que terminar esto rápido.
Había escuchado de Eruhaven hace algún tiempo. Escuché noticias sobre Choi Jung-gun. Y. Escuché de Locke. Las palabras que Eruhaven le dijo mientras traía a Locke. Este mundo no tiene mucho tiempo. Se refería a la vida útil de este mundo. Si la fuente desaparece, este mundo perecerá. En resumen, significa que se desintegrará como polvo. Todo en este mundo. La familia Sangre Púrpura. Kale realmente pensó que estos tipos estaban locos. Y a toda prisa. Vinieron a pelear. Les dijo al dragón y al obispo sin rodeos. Démonos prisa. Tengamos una conversación después de que ganemos. Capítulo 248, Locura, Adoración y Verdad 10. Kale se enfrentaba a dos enemigos peculiares y no reconocía a los dos enemigos que tenía delante. Bueno, un dragón mestizo y un dragón, pensó. Si Eruhaven no le hubiera informado de antemano, no lo habría sabido. Vaya, humano, pero estos dos son bastante especiales, exclamó Raon, que había adoptado una forma transparente. Tal como dijo Raon, los dos enemigos que tenía delante de Kale eran bastante peculiares. Uno parece Tiger Gassan, y el otro parece Hana. Primero, el tipo grande con un cuerpo como el de un hombre bestia enloquecido es el dragón mestizo, recordó Kale. Y la mujer vestida con atuendo de batalla es el dragón, ¿verdad? La mujer, con vendas en las manos y los pies, vestía ropa de manga corta y pantalones cortos. Humano, parece que el dragón no tiene frío en absoluto. Definitivamente es un dragón asombroso. ¿Quién le enseñó a Raon la palabra asombroso? El corazón de Kale dio un vuelco, pero luego se resignó. Parece que no tiene frío, pensó. De repente Kale recordó su propia apariencia completamente abrigado. Por un momento se sintió un poco avergonzado, pero decidió olvidarse de su propia apariencia. Las personas no deben ser juzgadas por su apariencia externa. Sí, eso es correcto. Pero, ¿por qué no se mueven?, preguntó Raon, anticipándose a las palabras de Kale. A pesar de que Kale les había ordenado atacar, los dos enemigos que habían aterrizado permanecieron inmóviles. En particular, el dragón estaba completamente quieto. ¿Está dormida?, se preguntó Kale. Sabía que uno no podía dormir con los ojos abiertos, pero estaba tan distraída que parecía que sí. Por lo tanto, desde que Kale les había ordenado valientemente que atacaran, un silencio tenso había reinado en el espacio. Asintiendo, tilde. Sí, ese dragón estaba asintiendo con la cabeza como una vaca somnolienta. Incluso su rostro tenía un aire dócil como el de una vaca. ¿Qué está pasando?, pensó Kale. ¿Es este dragón realmente un enemigo? Justo cuando la mente de Kale comenzó a complicar las cosas, el dragón abrió la boca. Mientras parpadeaba, dijo, «Tengo frío». Lo sabía, humano, sabía que el dragón tendría frío. En pleno invierno, está descalza con solo vendas en las manos y los pies, y lleva mangas cortas y pantalones cortos. Es inevitable que se resfríe. No hay necesidad de luchar contra ella. Que se resfríe. ¿Qué demonios? Sin pensarlo, Kale soltó, «¿Qué eres?». Y el otro respondió, «Ah, soy Sisko». Y luego preguntó, «¿Y tú?». Sin saber por qué, Kale respondió, «Yo». Kale. Humano, es hora de las presentaciones. Debería hacerlo yo también. No, esto no es lo que está pasando. Era la primera vez que Kale se sentía tan fuera de control en una conversación. Asombrado, preguntó, «¿Y quién es él?». Se refería al dragón mestizo que estaba petrificado como una estatua al lado del dragón somnoliento. Sisko respondió, «Él». Sisko se detuvo, luego giró la cabeza y le preguntó al gigante dragón mestizo, «¿Y quién eres tú? ¿Qué está pasando? ¿Qué clase de dragón es este?». Kale estaba realmente desconcertado. Sin embargo, la mente de Kale ya contenía información sobre los 10 dioses dragón. Por lo tanto, al escuchar el nombre de Sisko, reconoció de inmediato la identidad de este enemigo. Sisko, la diosa de la lucha. Información sobre ella. Menor que ella es el dragón que ha librado más batallas mayor que. Se dice que no hay batalla en la que no haya participado. Por lo tanto, hay bastantes seguidores que la adoran y la siguen como a una verdadera diosa, principalmente mercenarios y caballeros. Lucha, un nombre de atributo que encaja perfectamente con este dragón. Sin embargo, es peculiar que le guste usar artes marciales, recordó Kale. Se dice que prefiere el combate cuerpo a cuerpo antes que usar magia. Mientras la información sobre Sisko se acumulaba en la mente de Kale, una voz extraña resonó. El hombre con un físico tan grande como el de un hombre bestia enloquecido abrió la boca. Y Kale también accedió a información sobre este hombre. Soy el tercer obispo. El tercer obispo del Sacro Imperio. Un brillo pasó por los ojos de Kale.
Así que un verdadero dragón mestizo está aquí. A diferencia de los miembros de la primera división de caballeros, este era un verdadero dragón mestizo. Ah, el tercer obispo. Sisko asintió y, después de pensar un momento, habló. ¿Cómo te llamas? Ons. Sisko asintió y luego miró a Kale. Tú, Ons, el tercer obispo. Kale simplemente suspiró. Humano. Los elfos inquisidores y los caballeros dragón tienen expresiones de incredulidad. Es comprensible, incluso yo me sentiría así. Por supuesto, Kale no bajó la guardia. Hace un momento. Ese ataque. El colapso de la montaña de nieve fue causado por el choque de la magia de Sisko y el dragón antiguo Eruhaven. A pesar de su expresión aturdida, Sisko estaba a punto de lanzar magia de alto nivel hacia este lugar. Kale negó con la cabeza y habló. Has venido a ver a Kendall. Los inquisidores se estremecieron. A pesar de todo, Kale no apartó la vista del tranquilo campo de batalla. Solo miró a Sisko. Sí, eso es correcto, la energía de Kendall se intensificó y luego desapareció de repente. Todavía está vivo. Kendall perdió. Sí. Contra ti. No, era una conversación completamente incongruente y extremadamente pacífica. Una conversación entre un hombre envuelto en pieles y un dragón vestido con ropa de manga corta y pantalones cortos. Sisko levantó el brazo y señaló un punto. Entonces perdió contra ese anciano. Sisko señaló a Eruhaven. El dragón antiguo abrió la boca con una expresión extraña. Nadie en este mundo tiene buenos modales con sus mayores. Independientemente de eso, Kale respondió a su pregunta. No. Entonces ese tipo. Señaló el espacio vacío. Kale se estremeció. Signo de cierre de exclamación. Humana, me reconoció. Raon se sorprendió. Kale, esa mujer es fuerte. Mucho más fuerte que Kendall. Su aura aún está viva. El dragón antiguo también se sorprendió y le habló a Kale. Sin embargo, Kale no reveló sus emociones y habló con calma. No, entonces esa ballena. También vio de inmediato la esencia de Witira. No, esa elfa oscura bendecida por los elementales. No, entonces, ese espadachín. Parece ir más allá de un maestro de espada promedio. No, entonces, esa chica con la energía de los dioses y el maná muerto. No, Kale se estremeció con cada respuesta. Este dragón había visto fácilmente el poder y la esencia de cada uno como Choyan, Hana y los demás. Ella es fuerte, realmente fuerte, es algo que se puede saber sin siquiera luchar. Al igual que White Star conocía algunos de los secretos del tiempo de Choyan y Kale en su primer encuentro. El dragón frente a él tenía una idea del poder de sus oponentes. Entonces, ¿quién derrotó a Kendall? Sisko, la diosa de la lucha, perdida en sus pensamientos. Kale, mirándola con incredulidad, miró a Eruhaven de pasada. Encuentra una apertura y ataca. No hay necesidad de responder a la charla ociosa del oponente. La sugerencia del dragón antiguo atrajo a Kale. No necesitamos esperar al enemigo. En ese momento se escuchó la voz de Sisko. Eso es un dragón. Kale se detuvo. Dragón, otro dragón. La mirada de Kale se movió lentamente. Alguien cojeaba hacia la barrera de hielo. Maldita sea, ¿por qué tengo que hacer este recado? Llevaba una canasta de comida en sus manos. Maldita sea, ¿por qué tengo que llevar comida hecha por humanos? Soy un gran dragón. Él era el dragón Rasil. Caminaba con la comida que había preparado Beacrox. NYAA. NYAA. Por supuesto, On y Hong lo acompañaron. Rasil rápidamente desvió la mirada hacia los gatos que lo miraban y murmuró, por supuesto que no estoy rechazando las órdenes de Serit, Nim. Lord Serit estaba preocupado por la comida de Kale, Raon y los demás, y le pidió a Mila el dragón que se la llevara a Rasil. Rasil no tenía fuerzas para negarse. Debido a la batalla con Kendall, estaba bastante herido y solo podía caminar vendado. Maldita sea. Y luego se detuvo. Levantó la cabeza y miró hacia adelante. Vio que la gente lo miraba de una manera extraña. Como era un dragón, tenía buena vista. Comillas. Parece que todos me están mirando. Justo cuando estaba a punto de pensar eso. Eso es un dragón. Kale escuchó la voz murmurante de Sisko. Signo de cierre de exclamación, comillas sencillas. En el momento en que escuchó esa voz, a Kale se le erizó la piel. La voz fría, sin ningún rastro de aturdimiento, era como la hoja de un cuchillo finamente afilado. Tengo que detenerla. Sin saber por qué, una fuerte advertencia de que debía detener a ese dragón resonó en la cabeza de Kale. El dragón antiguo también lo sintió. Ambos estaban a punto de atacar a Sisko, pero... Esto es... Kale pudo ver a Sisko pasar a su lado. No, no pasó, pateó el suelo ligeramente. ¡Kabum! El suelo vibró y su cuerpo se elevó. Y se lanzó hacia Rasil. Las cejas de Kale se fruncieron.
No podía ser de otra manera. No solo Rasil estaba en la dirección en la que se dirigía. ¿Qué está pasando? Hong, ponte detrás de mí. Allí estaban Hong y On. En ese momento los ojos de Kale se iluminaron con llamas. Sisko y Rasil se miraron fijamente. ¿Qué es este dragón loco que me ataca tan pronto como me ve? Eres Kendall. Respondió Rasil casualmente. Sí. Respondió el primero. Lo aplasté. Sí. La comisura de la boca de Rasil se levantó. Los ojos de Sisko brillaron ante eso. Sus ojos que antes parecían somnolientos y aturdidos, ahora solo brillaban con frialdad. Sí. Una sonrisa también se formó en sus labios. Se humedeció los labios con la lengua. Era diferente de la mirada de un cazador frente a su presa. Sus ojos brillaban de alegría como los de un niño. Sisko levantó el puño. Un extraño rugido resonó desde su puño. Oh, ¿quieres pelear conmigo? La sonrisa en la boca de Rasil se volvió feroz. Y luego se detuvo. Oh, no. Miró hacia su regazo. La canasta de comida calentada mágicamente era visible. Si esto se destruye. Oye, espera un minuto. Rasil se puso nervioso. Pensó en los dragones que lo mirarían fijamente. NYAAA. Además, Rasil se dio cuenta de que On y Hong también estaban allí. Maldita sea. ¿Por qué ahora le preocupaba que Kale Enitu se lo mirara con desdén? No tiene miedo de que un humano como él lo mire así. Rasil abrió la boca. Oye, detente, no podemos pelear aquí. Sí, en realidad da un poco de miedo. Signo de apertura de exclamación. Pensar que incluso Kale Enitu se lo menosprecia da miedo. No, no es eso. Signo de apertura de exclamación. Solo quería proteger a los gatitos y la comida que le habían dado para entregar. Porque soy un gran dragón con un gran corazón. Rasil se apresuró a pararse frente a On y Hong. Y desplegó un escudo. Detente. Sin embargo, Sisko ignoró sus palabras. El dragón de la victoria, Kendall. El tipo que siempre ganaba, ahora había perdido. Ese hecho emocionó a Sisko. Mientras esté vivo, está bien. Parecía que Kendall seguía con vida. Entonces no importaba, no tenía intención de vengarse de Rasil frente a ella. Solo quería luchar contra el oponente que derrotó a Kendall. Y si necesitaba la excusa de la venganza, para eso, estaba dispuesta a usarla. Mientras tanto, Sisko, emitiendo un rugido extraño, se acercó mucho a Rasil. No parecía estar usando magia, pero era una velocidad increíble. Maldita sea. NYAAONG. NYAAONG. En ese momento, las voces de Rasil, On y Hong llenaron el escudo de Rasil. Oye. Una voz suave resonó en el oído de Sisko. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. Su espalda se heló. Sisko se detuvo. Sus dos pies tocaron el suelo. No te lo dije. Al escuchar la voz indiferente, se dio la vuelta lentamente. A pesar de la considerable distancia, esa voz sonaba extrañamente clara. Kale. El humano que se había presentado como Kale hace un momento la miraba fijamente. Le dijo. ¿Has venido a pelear? Kale le preguntó esto y luego continuó. Acércate. Y ahora Kale lo dijo de nuevo. Dímelo otra vez. Sisko miró sus manos. Sus palmas estaban sudorosas. Una energía abrumadora la oprimía como si le faltara aire. Acércate a mí. Si has venido a pelear, acércate a mí. El aire alrededor de Kale también vibró y emitió un sonido extraño. Sisko, la diosa de la lucha, conocida por ocupar una posición intermedia entre los 10 dioses dragón. Sería una muy buena medida. Para saber hasta qué punto Kale podría luchar contra los dragones de este mundo. La mirada de Kale se fijó por un momento en On y Hong. Humano, no te preocupes por hermana y hermano. Usaré el escudo. No puedo confiar en Rasil. La mirada de Kale se apartó de los dos gatos y se dirigió hacia Sisko. En retrospectiva, Kale solo había estado usando su aura dominante aquí. Por eso, tal vez. Tienes fuerzas de sobra. Una voz melodiosa resonó. Gu. Los ojos de Kale vibraron. Sí. Tenía algo de fuerza de sobra. Aquí, hay un dragón haciéndose pasar por un dios. Vaya, qué gracioso. Sky Water estalló en una risa cristalina. Sin embargo, no pudo ocultar la locura que acechaba en su interior. Se dice que esos tipos se han aliado con el dios de la guerra. Otra historia que escuchó de Eruhaven. Este mundo se estaba extinguiendo y existía la posibilidad de que hubiera un dios que se hubiera aliado con ellos y ese dios era el dios de la guerra. Kale había escuchado la historia del dragón antiguo, una suposición que era casi una certeza. Supongo que tendré que devorarlos uno por uno.
En el momento en que Skyatting-Water terminó de hablar, Sisko abrió la boca con una expresión fría y burlona. Bueno, está bien. Sus pies, y luego su puño acercándose rápidamente, se dirigieron hacia Kale. K-W-A-A-A-A-N-G. Se escuchó un estruendo. Lo que bloqueó el puño de Sisko fue agua. Agua que brillaba blanca con nieve derretida. Sisko miró más allá de la pared de agua. Kale la miraba con ojos indiferentes. Como si estuviera juzgando su fuerza. Capítulo 249, Locura, Adoración y Verdad 11. K-U-A-A. Un rugido resonó una vez más sin dejar espacio para el silencio. El cuerpo de Dragon Sisko salió disparado. Girando en el aire una vez, aterrizó con fuerza en el suelo. ¡Kung! A pesar de parecer un aterrizaje ligero, el suelo tembló con fuerza. Sisko, de pie, miró fijamente hacia adelante. SSSRRR. El agua, todavía cubierta de nieve blanca derretida, colgaba como una cortina frente a Kale. Comillas. Un ligero temblor persistió alrededor. La mirada de Kale se desvió hacia la vibración. Esto es inusual. Llegó la voz de Super Rock. Está usando mana como si fuera aura. El aura no era exclusivo de los espadachines. Tanto Wonsa como Changsa también podían formar aura. Se podría decir que aura era la energía que brotaba del interior de alguien que había llegado al extremo de un campo. Por lo tanto, el origen del aura era diferente al del maná, la energía natural. Pero ese dragón está usando mana como aura. La razón era obvia. Parece que quiere pelear como una guerrera. El dragón de la lucha, Sisko. Definitivamente prefería las artes marciales a la magia. Es un dragón con un color definido. Al escuchar el comentario de Super Rock, Kale pensó. Sea ese el caso o no, no es mi problema. Clac. Kale movió un dedo, indicándole que se acercara. ¿Qué estás haciendo? La voz indiferente no transmitía emoción alguna, porque se dio cuenta en el momento en que se enfrentaron por primera vez. Vale la pena intentarlo. No. Parecía que fuera a perder. Por lo tanto, vas a quedarte ahí parada sin hacer nada. Zas. El viento se arremolinó alrededor de los pies de Kale. Usar varios poderes antiguos a la vez ya no era una tarea difícil. Entonces me iré. Tac. En el instante en que Kale golpeó ligeramente el suelo, su cuerpo se disparó hacia adelante a gran velocidad. PSSSHK. En ese momento, una sonrisa oscura se formó en la esquina de los labios de Sisko. Ella también pisoteó fuertemente el suelo. Signo de apertura de exclamación. Bang. A diferencia de Kale, sus pasos resonaron con un sonido atronador. Y las cejas de Kale se arquearon ligeramente. ¡Bu! Un ruido extraño que envolvió a Sisko se intensificó y su entorno se agitó. Como una ola, solo su entorno se distorsionó extrañamente. Es la esencia y característica de Dragon Fear. Llegó el comentario de Super Rock. UGH. Tos. Algunos de los espectadores gruñeron involuntariamente o tragaron saliva. Esto sucedió independientemente de si eran enemigos o no. Es escalofriante. Kale, avanzando rápidamente, pudo sentir como el vello de su brazo se erizaba en ese momento. El miedo al dragón de Sisko coincidía con su característica. Lucha. Alguien que nunca se detenía y luchaba constantemente. En consonancia con eso, era extremadamente aguda. Su expresión feroz no era falsa, y la energía que ahora se manifestaba apuñalaba en todas direcciones indiscriminadamente. Uf. Se escuchó un gemido ahogado. Era familiar. Rosalind. Era su gemido. Parecía estar luchando contra la inquisidora pelirroja y, por lo tanto, parecía abrumada por la energía de Sisko. Por supuesto. No tiene restricciones. Los dragones que normalmente rodeaban a Kale usaban el miedo al dragón con moderación, teniendo en cuenta a los demás. Pero esta Sisko no tenía moderación. Simplemente, como si todos a su alrededor, excepto ella, fueran enemigos, liberaba su energía imprudentemente. Gracias a eso Kale podía sentirlo. Sisko estaba transmitiendo su voluntad con su energía. Luchemos todos. Para esta diosa de la lucha, nada parecía importar excepto poder luchar. Ella está loca. Y al mismo tiempo. Pero ella no sería la primera lunática con la que he tenido que lidiar. Tunka, Clopeseka, tipos como esos. Y Kale sabía muy bien cuál era la mejor manera de lidiar con tipos como esos. No hay necesidad de perder el tiempo. Simplemente. Aplastarlos. Las vibraciones de Sisko se acercaron. Los alrededores temblaron. No dijeron que no se ve afectado por ningún tipo de energía. Escuchó que el dragón mestizo, Yenyu, tenía este atributo de Sisko.
Definitivamente se sentía diferente de Yenyu, una versión mejorada. Similar a Rasil pero con un atributo diferente. Esbus. La mano de Kale se extendió hacia adelante. De repente, una lanza de agua apareció en la mano de Kale. Confía en mí. Sky Water habló y Kale soltó la lanza de agua de su mano. Bueno, signo de apertura de exclamación. Esbus. La lanza de agua cortó el aire. Y en el momento en que tocó el aura de Sisko. Signo de cierre de exclamación, comillas sencillas. Signo de apertura de exclamación. Esbus. El poder de la lanza de agua se debilitó. Por supuesto, no desapareció. Sin embargo, no se podía negar que la lanza de agua se había debilitado ligeramente al entrar en el dominio de su aura. No me digas que ese atributo. No se trata simplemente de contrarrestar cualquier tipo de energía como Yenyu, sino que debilita todos los ataques enemigos. Necesitaba verificarse un poco más. Kale soltó la lanza de agua varias veces más. Esbus, signo de apertura de exclamación. Esbus. Más de una docena de lanzas de agua blanca volaron hacia Sisko. Bang, bam, bam. Y una serie de explosiones resonaron. Sisko destruyó una lanza de agua tras otra con sus puños y pies envueltos en aura. Boom, bang. Sin embargo, su vista se llenó de agua blanca como la nieve debido a la destrucción continua de las lanzas de agua. Incluso en medio de eso, destruyó con calma todas las lanzas de agua. Comillas. Y miró sus dos manos. Has violado mi dominio. Lucha. El principio operativo de esta característica que poseía era extraño. Se volvió aún más extraño después de que comenzó a usar maná como aura. Lo que Sisko vio como la diferencia entre maná y aura era que el aura se parecía a la personalidad o características del lanzador. Por lo tanto, incluso si todo el maná fuera el mismo, el aura sería diferente para cada ser. Gracias a eso, el maná que Sisko usó comenzó a contener su personalidad y características como un aura. En otras palabras, la característica, atributo y el maná se fusionaron y, como resultado, su lucha construyó un dominio único. Usó su poder tanto como quiso para crear un dominio. La prueba de eso es esta aura. El poder que entraba en este dominio se debilitaba si era más débil o igual al poder que ella usaba. El grado en que se debilitaba más disminuía cuanto más débil era comparado con su poder. En cierto modo, este poder es como una maldición. Como dijo el compañero dragón de Kale, el atributo de Sisko se convirtió en una especie de maldición para el enemigo. Gracias a eso, Sisko pudo abrumar a sus enemigos en el campo de batalla. Comillas. Una mirada anticipatoria se formó en su rostro. Kale. Este humano era un buen luchador. Al menos poseía un poder formidable para rivalizar con ella incluso cuando solo estaba usando la mitad de su fuerza. La mirada de Sisko, lamiéndose los labios con la lengua, brilló con una luz peligrosa. Lentamente, se dio la vuelta. Kale no estaba frente a ella. No había duda al respecto. Ella ya había descubierto su ubicación. Mientras Sisko destruía las lanzas de agua, Kale se había movido detrás de ella. Esbus. Rodeado de innumerables lanzas de agua. Kale no le dio ningún respiro a Sisko. Entumecimiento. Las palmas de Sisko comenzaron a hormiguear. No había sentido esta sensación en mucho tiempo. Es un enemigo. Signo de apertura de exclamación. Un verdadero enemigo. Un ser que finalmente, después de mucho tiempo, mostró su hostilidad. PFF. Sisko se rió y se dirigió directamente hacia Kale. Yo también quiero pelear con ese viejo dragón. Signo de apertura de exclamación. Pero hay muchos otros con los que quiero pelear. Primero, derribemos a este humano. Es divertido. Llena de alegría, Sisko quería alcanzar a Kale. Y quería vencerlo. Por eso eligió las artes marciales porque le gustaban los golpes. Ver la cara del oponente distorsionarse por sus puños siempre era emocionante. Pero primero tenía que lidiar con las lanzas de agua de Kale. Bang, signo de apertura de exclamación. Kaboom. Y en el momento en que Sisko destruyó la lanza de agua que entró en su dominio. Signo de cierre de exclamación. Sus ojos se abrieron. Por primera vez la duda se reflejó en sus pupilas. Más. Esta lanza de agua. Se volvió más fuerte. La lanza de agua se había vuelto más fuerte que antes. Kaboom. Ella destruyó la siguiente lanza de agua que vino. Esta también se volvió más fuerte. El poder de las lanzas de agua aumentaba gradualmente. Debido a eso, su cuerpo fue empujado hacia atrás. Comillas. Frente a las lanzas de agua cada vez más fuertes, se dio cuenta. El enemigo, ese humano, no estaba usando todo su poder mientras luchaba contra ella, un dragón.
En cambio, estaba lanzando lanzas de agua progresivamente más fuertes como para medirla. No sería divertido luchar contra el mundo. Fue Sisko quien simpatizó con las palabras del señor dragón y se puso de su lado. Ella era un dragón que solo podía crecer si podía luchar contra enemigos más fuertes. No le importaba lo que hiciera o lo que sucediera a su alrededor. Signo de apertura de exclamación. Esbus. La última lanza de agua atravesó su aura y entró en el dominio. Comillas. La lanza de agua no se debilitó en absoluto. Eso significaba que la lanza era más fuerte que su dominio. ¡Kaboom! Su cuerpo, que había destruido la última lanza de agua, fue empujado hacia atrás. Solo entonces pudo mirar a su alrededor. Sisko, que había estado cerca de la barrera de hielo, ahora estaba en un lugar bastante distante. Sisko levantó la cabeza y miró a Kale. Podía ver a otros más allá de Kale acercándose a ella. Aliados y enemigos. Todos se estaban alejando de ella. En otras palabras, se estaban alejando del área de influencia de esta batalla. ¡Ja! Sisko se sintió avergonzada. Pensó que ella y Kale estaban en una breve fase de preparación, midiendo la fuerza del otro. Pero eso fue un error. Kale. Lo que había estado observando también incluía cuánto afectaría su entorno si luchaba contra ella, incluido su poder. Signo de apertura de exclamación. Esbus. El viento sopló. La nieve ya había cesado. En ese momento, las escasas nubes se abrieron y la luz del sol brilló a través de ellas. Lo único que existía en el amplio campo blanco alrededor de Sisko era Kale. Todos se alejaron de los dos. No, al contrario, los dos se habían alejado de ellos. Sisko miró a Kale y luego abrió la boca. ¿Te preocupaba que otros salieran lastimados? Ante esa pregunta, Kale abrió la boca. Deja de decir tonterías y saca todo tu poder. Sabía que ya no tenía de qué preocuparse, por lo que se puso aún más irritable. Los mestizos dragón y los elfos, Eruhaven se encargará de ellos. Pronto escucharía el sonido de alguien siendo golpeado como polvo. Así que acabemos con esto y salgamos de aquí. Bien, lo haré. En ese momento, Sisko respondió con calma. Crack, le. Sonó como un trueno. Kale, ella no está jugando. El aura dominante le habló con una voz grave y urgente. Dragón, miedo, maná, atributos. Los mezcló todos. Era como él decía. El aura había cambiado. Como el sonido de un trueno golpeando las nubes antes de una tormenta. El aura ya no era solo humo. Chocando entre sí, escupieron un rugido parecido al cielo. Sisko debería haber quedado oculta por la colisión, pero su energía solo se extendió a su alrededor. No la ocultó. Kale levantó la mano. La piel de su mano se erizó. Es real. Era el aura de un dragón real. Combinada con maná y atributos. ¡Chaak! Sisko dio un paso atrás y se preparó. La energía la rodeaba. Parecía una guerrera envuelta en relámpagos. Craak, craakel. Resonando con el sonido del trueno, se abalanzó sobre Kale. La razón era simple. En la distancia. ¡Quang! Con un rugido, los cuernos del tercer obispo se dispararon hacia el cielo. ¡Saa! En ese momento, el polvo de color platino tocó al dragón mestizo de cuerpo enorme. No, un dragón envuelto en polvo de platino agarró a Cuernos por la nuca. ¡Bang! Y lo estrelló contra el suelo. Primero me ocuparé de ti, humano, y luego lucharé contra ese dragón. Un campo de batalla divertido. Sisko corrió hacia Kale llena de anticipación. No había miedo ni preocupación en ella. No puedo perder contra este humano. Quizás contra ese viejo dragón. Pero no puedo perder contra un humano. La energía humana que sintió por primera vez la hizo sentir incómoda. Pero eso fue todo. Entonces, en medio del estruendoso sonido que consumía todo, SSSSH, SSSSH. Se escuchó el sonido de las olas. Comillas, signo de apertura de exclamación, signo de cierre de exclamación, comillas. Los ojos de Sisko se abrieron. Sus pupilas vacilaron. Sin darse cuenta, miró hacia el suelo en el que estaba parada. No, miró la nieve. La llanura extendida. Toda la nieve que la cubría. Kale, ¿no te acuerdas? Dijo el cielo devorando agua. Las cadenas que me ataban. Cuando Kale conoció por primera vez al agua devoradora del cielo, en ese momento ella estaba sellada como agua del juicio y atada con cadenas. Era muy difícil romper esas cadenas en ese entonces. Dijo con una sonrisa burlona. Pero ahora uso esas cadenas a mi favor. ¡Quang! La tierra se levantó. No, una enorme cadena se levantó del suelo. 1, 2, 3, 4, 8. Las 8 cadenas eran del mismo tamaño que las que una vez ataron al agua devoradora del cielo debajo del lago.
Esas cadenas eran el poder de un dios, el dios de la guerra. He imitado ese poder. Un poder antiguo que se atreve a llamarse una imitación del poder de un dios. Además de eso, Kale. El aura dominante pretendió ser solemne mientras hablaba. Ni siquiera dos dioses, ni siquiera un dragón pueden superar nuestro engaño. En ese instante el viento se detuvo. No, para ser exactos, el dragón Sisko sintió como si todo en este mundo se hubiera detenido por un momento. Por supuesto, el mundo seguía funcionando bien. Todo era igual. Sin embargo, ella era diferente de antes. Signo de apertura de exclamación. Crack. Envolviendo su aura áspera como si estuviera envuelta en un rayo, levantó la cabeza. 8 cadenas gigantes. El agua que cubría sus ojos era como 8 serpientes, y esas cadenas bloqueaban el sol y arrojaban oscuridad sobre ella. H. Jadeó en busca de aire. Se dio cuenta de por qué sentía que el mundo todavía estaba detenido. Por primera vez en mucho tiempo, no, la tercera vez en su vida, sintió este tipo de emoción. Miedo. Y el poder que emana de un ser que es más que fuerte, abrumador. Solo hay un ser que puede hacer eso. Comillas. Dios. Ante esas palabras que su cuerpo congelado apenas podía pronunciar, Kale respondió con calma. Los dioses morirán congelados. Parece que incluso el sonido de la voz de un dios te hace temblar ahora. Kale hizo un ligero gesto con la mano. Agárrala. Las 8 serpientes, las cadenas blancas comenzaron a moverse. Sisko contuvo la respiración mientras observaba la vista. Las sombras creadas por las serpientes blancas, la oscuridad se acercaba. Miró a su alrededor de su dominio, esa amplia llanura, todo estaba cubierto de una energía espeluznante. Dominio. El dominio gobernado por el humano llamado Kale. En el momento en que entrara en ese lugar tendría que inclinarse ante ese humano y ser gobernada. Ese miedo la envolvió. Esto es más peligroso que el miedo al dragón. En el momento en que llegó a esa verdad, una cadena entró en el dominio de Sisko. El tamaño de la enorme cadena entró en su vista. La cadena no se debilitó en absoluto. Al contrario. Se dirigió hacia ella sin dudarlo. Los dioses morirán congelados, tu poder ni siquiera llega a los pies de un dios. Soy Sky-Eating Water. En el momento en que la voz de Sky-Eating Water llegó a la mente de Kale. Quang. Las 8 serpientes, las cadenas gigantes rompieron el dominio de Sisko. Y se dirigieron hacia ella. Para atarla por completo, Kale vio esto y pensó, vaya. Me he vuelto demasiado fuerte. Está bien esto. Se supone que es un dragón que se encuentra entre los 10 dragones divinos, sin embargo, es fácil tratar con ella. Los demás en el grupo se estaban volviendo más fuertes a medida que crecían aquí. Y Kale, a diferencia de sus compañeros, se estaba dando cuenta de lo mucho que se había fortalecido en este tiempo. Entonces, señor dragón. El líder de la familia Sangre Púrpura, ese tipo también. Sería un buen rival. Super Rock tragó saliva. Kale, cada vez que piensas así, no terminas sangrando. Kale ignoró impecablemente la aterradora voz de Super Rock. Capítulo 250, Locura, Adoración y Verdad 12. Así es, deja de sangrar y desmayarte. El fuego de la destrucción rugió en respuesta a las palabras de Kale, pero una vez más lo ignoró. En cambio, recordó las situaciones en las que había usado su poder hasta ahora. En Xiaolen, luché bastante. Había estado en el frente varias veces. Y también en las llanuras centrales. Sí, luché. Pero Kale se dio cuenta de dónde había estado enfocando realmente su poder todo este tiempo. Maná muerto. Hasta ahora, en su viaje a través de Xiaolen y las llanuras centrales, Kale se había centrado en purificar o contener el maná muerto. Y la ocasión en la que había usado más poder fue el mar tratando de engullir a Hainan. Un enorme tsunami había amenazado con engullir a toda la isla, incluido el culto de sangre, después de que la familia de Sangre Púrpura se saliera con la suya. Kale tuvo que usar una tremenda cantidad de poder para contenerlo. Aunque, gracias a eso, pudo obtener la semilla del árbol del mundo de Apitoyu. En realidad, no he tenido muchas peleas cuerpo a cuerpo. Aunque había peleado bastante contra White Star en el frente. Últimamente, se había quedado en la retaguardia o incluso en el frente, se había mantenido alejado de la pelea. Ja. Kale avanzó mientras escuchaba la risa clara y acuosa de Sky-Eating Water. Sisko. Se estimaba que ocupaba el puesto medio entre los 10 dioses dragón. Poseía el atributo lucha y era el dragón de combate más experimentado de todos los conocidos. Por eso Kale la tomó como referencia. Porque se supone que los dragones de este mundo son más fuertes que los dragones normales.
Rasil había resultado gravemente herida luchando contra Kendall, el último de los 10 dioses dragón. Era la primera vez que Kale veía a Rasil resultar tan gravemente herida, a pesar de haber luchado juntos varias veces. Por supuesto, Rasil había ganado. Pero fue una victoria con grandes heridas. Para Kale, que amaba las peleas abrumadoras, parecía difícil luchar contra los cazadores de sangre púrpura de esa manera. De repente, los rostros del líder del equipo Suikan y Choi Yun-su vinieron a su mente. TSK. Kale chasqueó la lengua en silencio. Hasta ahora, esos dos no habían participado directamente en Apitoyu, aunque también era porque se habían ocupado de tareas menores. El vagabundo y el dios de la guerra se han vuelto más ocupados desde que aparecieron esos dos. Y se volverían aún más ocupados, porque solo ellos podían obtener información sobre la situación del dominio de los dioses, incluido el dios de la muerte. Crow. Kale se detuvo y miró hacia abajo. Kwaang. Bang. 8 serpientes blancas con cadenas blancas hundiéndose profundamente en el suelo ató al dragón Sisko. Kuung. Su cuerpo fue arrastrado al suelo. Para ser más precisos, fue aplastada. SSSSHHH. Las cadenas de agua ataron sus pies y manos, arrastrándola al suelo, enterrando una parte considerable de su cuerpo. Kale observó la escena. Sin embargo, Sisko no se dio cuenta. No tenía la capacidad mental para hacerlo. Urrur. Su poder aún no había disminuido. Todavía le quedaban fuerzas, pero luchaba por respirar. Las cadenas que desgarraban y violaban su territorio no se rompían por más que golpeara e intentara romperlas. Esto es. Era como el poder del agua que usa ese tipo. Signo de apertura de exclamación. Ese tipo que creó un tsunami más grande que la naturaleza misma. El dragón que ahora gobernaba el mar. El protector del mar que gobernaba el mar donde desapareció la tribu ballena. Lord Dragón. Si él es el ser más alto de los 10 dragones divinos, entonces se podría decir que 3 de los 10 dragones divinos son los siguientes gobernantes después del Lord Dragón. Uno el mar, otro la tierra y el otro. Comillas, signo de cierre de exclamación, comillas. Sisko levantó la cabeza con una repentina sensación de frío. Vio una enorme cadena acercándose a ella. Como si le dijera que dejara de pensar tonterías, la octava cadena, la más lenta, finalmente se acercaba a ella. Maldita sea. Sisko retorció todo su cuerpo y desató toda la fuerza que tenía, sin dejar ninguna reserva. Sin embargo, su dominio no se expandió. Al contrario, se encogió. En cambio, se concentró y se comprimió aún más. Solo lo suficiente para cubrir la superficie de su piel. Urrur. Finalmente, pudo recuperar un poco el aliento. Y. ZZZT. La cadena que tocaba su piel se debilitó un poco. Funciona. Signo de apertura de exclamación. A este ritmo hay una oportunidad. Me escaparé ahora mismo. Escapar del dominio de ese tipo llamado Kale. Lucha. Una palabra que no encajaba con su naturaleza, pero Sisko no tuvo reparos. ¿Por qué? Es natural escapar. La razón por la que pudo sobrevivir luchando todo este tiempo fue porque era buena escapando. Por eso ella era diferente a Kendall. Luchar y ganar son diferentes. Por supuesto, después de la era de la catástrofe, no había muchas ocasiones para escapar. No, no había ninguna. Porque no había oponentes que la emocionaran tanto. Los 10 dragones divinos no podían matarse entre sí. Esa era la ley establecida por el señor dragón. Aparte de ellos, no había nadie lo suficientemente fuerte como para hacerla huir. Incluso si los hubiera, ella no los habría visto. Todos estaban escondidos. Entonces, después de mucho tiempo, pensó en escapar. Fue entonces. Parece que tenemos que esforzarnos un poco más. Escuchó una voz tranquila. SSSSSS. El poder de la cadena se hizo más fuerte. Sisko, que estaba aplastada contra el suelo, balanceó sus brazos con todas sus fuerzas hacia la cadena que se acercaba. Signo de apertura de exclamación. KWAANG. Un rugido resonó. Kwaang, bang, bang. Las explosiones sonaron continuamente una tras otra. Sin embargo, el rostro de Sisko se distorsionó. Maldita sea. Maldita sea. No importa cuánto ataque sin parar. Eso está completamente bien. Las cadenas eran más fuertes que antes. Inconscientemente, Sisko miró en la dirección donde había escuchado la voz hace un momento. Kale. Un humano lo miró. ¡Ah! Sisko sabía lo que significaba esa mirada. Cuando uno evalúa la fuerza del otro. Era similar a cuando miraba a personas más débiles que ella. No. Quizás era una mirada más fría y distante. Gracias a eso, se dio cuenta. Ese humano está demasiado relajado ahora mismo.
Es decir, no está usando toda su capacidad. Todavía tiene más espacio. Y es mucho. La enorme energía que emana de él. Ella aún no había visto la verdadera naturaleza de esa fuerza que invadía su territorio. Si pudiera canalizar esa energía en un ataque real. Moriré. No, tal vez su cuerpo incluso desaparecería en la nada. Comillas. Podría ser posible para él luchar contra el señor dragón. Este humano podría tener el derecho de entrar en el ring de batalla contra el ser supremo, el señor dragón. Kale y ella se miraron a los ojos. Oh. Kale dejó escapar una expresión de asombro. Tienes un aspecto interesante. Las pupilas de Kale se estrecharon. Eran enemigos, pero Dragon Sisko claramente se dio cuenta de que ella misma iba a perder en este momento. A pesar de eso, no había vacilación en esa mirada. Una mirada de alguien que no se derrumba incluso cuando la situación es una derrota. Y en su rostro, que escuchó las palabras de Kale, aparecieron varias expresiones. Ira, frustración, asombro, desesperación. De la indiferencia a preguntarse si el rostro era realmente el correcto, pasaron muchas emociones, pero al final solo quedó una. Celos. Sisko abrió la boca mientras la envidia la envolvía por completo. Esto es molesto. No había otra opción. Ya no podía ver a Kale. Las enormes cadenas se cerraban sobre ella. Finalmente, las cadenas que se movían lentamente aceleraron. ¡Pum! Y la golpearon en la nuca. Uf. Perdió el conocimiento al instante. ¡Pum! La cadena la golpeó con tanta fuerza que su cabeza se hundió en el suelo. Tan fuerte que incluso se enterró en el suelo hasta la cabeza. La tierra tembló a su alrededor. Kale tragó saliva. Solo quería dejarla inconsciente. La cabeza de Dragon es tan dura como una roca. Pensé que se rompería, pero parece que solo se hundió un poco. Pensó mientras escuchaba la cruel voz de Sky a Water. Me he vuelto mucho más fuerte de lo que pensaba. Debido a ese pensamiento, controló mal su fuerza y terminó incrustando la cabeza y el cuerpo de Sisko en el suelo. Kale miró a Sisko con una inexplicable sensación de confusión. De alguna manera, las enormes 8 cadenas desaparecieron, se filtraron en la tierra. Como resultado, la tierra se volvió fangosa y pantanosa, y Sisko todavía estaba enterrada en ella. Uff. Archie de la tribu ballena suspiró al ver esto desde lejos. No solo él, aquellos que presenciaron el espectáculo creado por Kale no pudieron evitar mostrar una expresión de asombro. En especial los miembros del equipo de combate que estaban cerca de la pared de hielo se dieron cuenta de nuevo. Comillas. Fue nuestro comandante quien agarró la estrella blanca y detuvo la llegada de Dios. Recordaron el logro creado por Kale que habían olvidado, o más bien, habían dejado de pensar en él por un momento. Jaja. Archie se giró, sobresaltado, y abrió los ojos con sorpresa. Clopé Seca, ese loco, estaba sonriendo, sosteniendo un dispositivo de comunicación por vídeo con ambas manos. Archie iba a decir algo al respecto, pero se rindió. Todos están locos. Archie, que se había apresurado a salir porque su dama, Witira, parecía estar furiosa, no estaba enojado en absoluto. Simplemente se quedó atónito al ver a Kale aplastar al enemigo, incluso a un dragón, y derribarlo al suelo. No es suficiente atrapar cualquier cosa que se mueva. En ese momento, otro estruendo resonó. Comillas, signo de apertura de exclamación, signo de cierre de exclamación, comillas. La mirada de Archie se desvió de Kale a un lugar más cercano, donde el polvo y la nieve se mezclaban en el lugar de la explosión. Allí, donde aliados y enemigos, excepto Kale, se mezclaban. El lugar donde el dragón antiguo y el dragón mestizo habían estado peleando antes. Aleteo. Algo enorme atravesó la nube de polvo. Humano. Kale también lo vio. Comillas. ¿Qué es eso? Sin saberlo, soltó las palabras y abrió la boca con sorpresa. Aleteo. Algo enorme se elevó hacia el cielo, abriéndose paso entre el polvo y la nieve. Dragón. Es un dragón, y Kale nunca había visto un dragón tan grande en su vida. Incluso el dragón antiguo, Eruhaven, era más pequeño que este dragón. El dragón carmesí oscuro era increíblemente rápido para su tamaño. Sin embargo, los ojos del enorme dragón tenían un moretón morado. Al ver que las pupilas se habían vuelto blancas, pareció reconocer la existencia de este dragón. Ese dragón. No, ese dragón mestizo. Tercer obispo. Mientras Kale se preguntaba, llegó la voz de Raon. Humano, humano. Raon se acercó y dijo. Ese dragón mestizo se transformó de repente. Kale nunca había visto a un dragón mestizo convertirse en dragón. Y pensándolo bien, el dragón mestizo del Castillo Negro también era humanoide antes de tener su cuerpo de dragón. Humano. Goldie Gramps lo dijo.
La voz del dragón antiguo siguió a la de Raon. Un dragón mestizo no puede convertirse en un dragón tan grande como ese. Y mucho menos en la forma completa de un dragón. Eso es lo que dijo. Kale, ese dragón mestizo es bastante especial. No tiene atributo pero ha crecido hasta ser más grande que un dragón antiguo. En el momento en que se dio cuenta de esto. Sus ojos se encontraron con los del de ojos blancos. Podría ser una ilusión. Humano, me voy. Esto es malo. Pero no era una ilusión. El dragón mestizo, que incluso como humano tenía un tamaño enorme, se convirtió en un dragón de cuerpo enorme nunca antes visto y voló hacia Kale. Signo de apertura de exclamación. Wosh. El viento sopló con el aleteo de sus alas. Su enorme cuerpo alcanzó rápidamente a Kale. Y abrió la boca, mirando directamente a Kale. Kale. La voz del dragón antiguo hizo eco. Es aliento de dragón. Con un cuerpo más grande que un dragón antiguo debe saber cómo usar el aliento de dragón. Kale se dio cuenta de por qué el dragón mestizo sin atributo era tan fuerte. Aliento de dragón. Uno de los mejores ataques que un dragón puede usar. Definitivamente está tratando de salvar al dragón que atrapaste. Probablemente planea escapar con el dragón mientras te ataca. Signo de apertura de exclamación. Paf. Una luz brillante brilló al lado de Kale. Lo bloquearé. El dragón antiguo llegó en un instante, y una luz plateada brilló a su alrededor. Humano, yo también lo haré. Raon, ahora transparente, también se acercó, exhalando maná negro. El dragón joven y el dragón rejuvenecido estaban ansiosos. Sin embargo, la expresión de Kale era un poco extraña. Cuando Eruhaven fijó su mirada en él, preguntó, ¿por qué esa expresión? Kale abrió la boca con voz temblorosa. Está tratando de usar el aliento de dragón. Estaba mirando el rostro del dragón mestizo, el enorme dragón abrió la boca y voló hacia Kale. Sin embargo, no parecía que estuviera a punto de usar el aliento de dragón. Su boca abierta, K-U-A-H. Un rugido resonó desde allí, y la boca de Raon se abrió. El joven dragón inclinó la cabeza, y en ese momento el dragón antiguo se congeló. ¡Kaboom! El enorme dragón descendió rápidamente frente a Kale. Tan pronto como su enorme cuerpo aterrizó, el suelo tembló tanto que Kale perdió el equilibrio. Humano, te sostendré. Por supuesto, las dos patas delanteras transparentes de Raon agarraron los brazos de Kale. Sin embargo, Kale no tuvo tiempo de responderle a Raon. ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo ahora este dragón mestizo? La boca de Kale se abrió. ¡Kaboom! El enorme dragón mestizo golpeó su cabeza contra el suelo. Luego encogió su cuerpo tanto como pudo. En una pose claramente servil, el dragón mestizo de ojos blancos gritó fervientemente, «Traiciono a los dragones». Yo, Orns, quiero unirme a tu lado. Kale dudó un momento antes de responder al dragón que proclamaba tan audazmente. Tienes a Sisko debajo de ti. Sisko estaba enterrada en el barro. Y encima de ella estaba, por supuesto, el enorme dragón mestizo que había aplastado el suelo cercano al descender. Comillas, signo de apertura de exclamación, signo de cierre de exclamación, comillas. Los ojos morados del enorme dragón mestizo temblaron levemente. Capítulo 251, Locura, Adoración y Verdad 13. Kale miró fijamente las pupilas temblorosas de Orns y abrió la boca. Allí. Signo de cierre de exclamación, comillas. Orns miró hacia donde Kale estaba señalando, se estremeció y rápidamente se alejó del lugar que señalaba el dedo de Kale. Luego se sentó de nuevo al lado de Kale. ¡Boom! El suelo tembló de nuevo y Orns miró hacia el lugar que había ocupado hace unos momentos. Sisko, el dragón, todavía inconsciente y enterrado en el barro. Comillas. Comillas. Orns la ignoró, luego le habló a Kale con un tono serio una vez más. Yo, Orns, quiero unirme a tu lado. Conozco tus verdaderas identidades. Kale miró a Orns, cuyo enorme cuerpo ya no parecía tan serio, con los ojos muy abiertos. ¿Quiénes somos? El otro respondió sin dudarlo. Los que salvaron el mundo Xiaolen y derrotaron al demonio de sangre. Ese es, la comisura de la boca de Kale se curvó. Con una mirada interesada en Orns, habló. Parece que estás muy interesado en lo que está pasando afuera. Y pensó. Sí, a estas alturas, algunos de los enemigos a los que nos hemos enfrentado deben haber descubierto quiénes somos. Especialmente a Pitoyu, aunque no conocían la identidad exacta de Kale, debieron haberse dado cuenta de lo que habían hecho. La familia Sangre Púrpura jugó con el culto de sangre. La familia Sangre Púrpura, que pretendía tener una relación cooperativa bajo una jerarquía, en realidad puso una bomba de tiempo para destruir el culto de sangre. Sí, tengo un gran interés en otros mundos. ¿Por qué?
Mientras Kale conversaba con Orns, hizo un gesto hacia Eruhaven. Entendiendo su significado, Eruhaven movió su maná. Chapoteo, chapoteo. Y sacó a Sisko todavía inconsciente y enterrada en el barro, y la ató. Orns lo miró, pero imperturbable, volvió a hablar. Porque el mundo está a punto de perecer. Kale recordó las palabras que Eruhaven le había dicho. Este mundo no tiene mucho tiempo. Si la fuente desaparece, este mundo se desintegrará. Al enterarse de este hecho, Kale recordó lo que las familias de cazadores habían intentado hacer en el fondo. Querían sacrificar el mundo que ellos mismos habían creado para crear un nuevo dios, un dios absoluto. En ese sentido, los dragones de la familia de sangre púrpura estaban haciendo un buen trabajo. Pero hablando de eso, en ese momento Kale se preguntó algo. Era una pregunta que siempre había tenido en mente. ¿A dónde planean ir después de sacrificar el mundo que les pertenece? Por supuesto, la familia de 5 colores era nómada, así que no tendrían que preocuparse por el territorio. Sin embargo, lo mismo se aplicaba a la familia de magos negros de Xiaolen y al culto de sangre. Los líderes de cada familia considerarían a sus seguidores como una fuerza, y esa fuerza se uniría para formar un poder. Y también están compitiendo entre sí. Y, sin embargo, aún así renunciarían al mundo. Era una elección que parecía contradictoria. Por eso Kale había hecho algunas suposiciones al respecto. No me digas. Y ahora parecía que había encontrado una posible respuesta a su pregunta. Kale se acercó a Orns, su enorme rostro del tamaño de su cuerpo. Y lo miró a los ojos. ¿Qué dijiste antes? Orns respondió. Dije que tengo un gran interés en otros mundos, respondió Orns a la pregunta de Kale. Porque el mundo está a punto de perecer, continuó. Las palabras de Orns sonaron diferentes a los oídos de Kale. Dijiste que el mundo está a punto de perecer, dijo Kale en voz baja, ¿te refieres al mundo de Apitoyu o a todos los mundos? En ese momento Kale pudo discernir una emoción fugaz en los ojos de Orns, el dragón mestizo. Realmente tomé una buena decisión uniéndome a ustedes. Ahora, con las palabras de Kale, Orns estaba seguro de su elección. No lo sé todo, dijo Orns. Solo estoy haciendo una suposición. Un momento, interrumpió Kale a Orns antes de que pudiera continuar. Primero, dime, ¿por qué quieres unirte a nosotros? Todavía no había una respuesta clara a esa pregunta. Orns apartó la mirada de Kale por un momento y miró al cielo. Mi muerte está cerca, dijo. Kale se quedó en silencio por un momento. Ya veo, murmuró Eruhaven, y Kale lo miró. Parece que el dragón mestizo tiene razón. De alguna manera, su fuerza pareció menguar durante la batalla. Debe ser porque no le queda mucha vida. Entonces, la voz de Orns volvió a sonar. He vivido una vida llena de fealdad, pero ahora que mi muerte está cerca, los recuerdos agradables de mi tiempo en este mundo siguen viniendo a mi mente. Incluso yo tengo algunos recuerdos preciados. En realidad no le quedaba mucho tiempo de vida. No se trataba de años, sino de días. No sería extraño que muriera mañana mismo. Ciertamente, moriría antes que el Papa Casilia. Y ni siquiera la Iglesia lo sabía. En otras palabras, ni siquiera sus compañeros lo sabían. Los mestizos dragón, nacidos con una inestabilidad innata, no tenían un orden específico en el que morían. La sangre de humano y dragón en sus venas era un equilibrio delicado. Si ese equilibrio se rompía, sus cuerpos se descontrolarían y eventualmente morirían. Esa era su vida. Y ahora que la muerte se acercaba, Orns no pudo evitar mirar atrás. Era un proceso cliché, pero también natural. Orns no tenía ningún apego a este mundo. Honestamente, no le importaba si lo destruían. Sin embargo, él también tenía recuerdos y las personas que habían creado esos recuerdos seguían apareciendo en su mente. Y ahora, esas mismas personas están arriesgando sus vidas, no, sacudió la cabeza, están dispuestos a sacrificar sus vidas y el resto de su existencia para sumir a este mundo en el caos. Se refirió a quienes estaban en la misma situación que él. No quiero que ellos, mis seres queridos, mueran en la desesperación y la ira. Los otros 10 dragones mestizos. No compartían ni una gota de sangre, pero aún así. Quiero salvar a mi familia. Para Orns, el dragón mestizos que se enfrentaba a la muerte, ellos eran su única familia, sus amigos, los únicos que se habían acercado a él. Por eso los estaba traicionando. Por supuesto, mi familia no querrá que tome esta decisión. Orns podía predecir fácilmente la furia y el resentimiento que sentirían al ver este mundo salvado y convertido en un lugar mejor. Sin embargo, Orns tenía un deseo. No quiero que mueran en el resentimiento, en el vacío. En los ojos de Orns brillaba una determinación firme e inquebrantable. También quiero ver si el linaje dragón que corre por mis venas me lleva por el camino correcto, siguiendo esta terquedad que considero justa.
Después de todo, su familia solo quería un caos aún mayor. De todos modos, mi familia quiere un caos aún mayor. ¿No sería esto más acorde con su voluntad? Orns, impulsado por el deseo de salvar a su familia y evitar que murieran en la ira y el resentimiento, decidió ofrecerle un trato a Kale. Ya que salvaste a Xiaolen y las llanuras centrales, creo que vale la pena arriesgarse. Por eso, en contra de su comportamiento habitual, se había presentado ante el Papa Casilia como voluntario. También destruirás a la familia de sangre púrpura. El Papa no está resentido con el mundo, sino con la familia de sangre púrpura y los dragones. Lo mismo ocurre con los demás dragones mestizos. Como no pertenecen a ningún lugar, siempre han sentido una ira interior. Orns no podía aliviar este sentimiento, pero sí destruía el mayor objeto de ese resentimiento. Pensé que al menos podrían vivir el resto de sus vidas en paz. Podría morir antes de que se complete este proceso, pero eso no parece tan malo. Si puedo destruir a la familia sangre púrpura y evitar la destrucción de este mundo, puedo darles todo lo que tengo. Kale, con los brazos cruzados, observó en silencio a Orns. Primero, necesito escuchar más sobre tu historia. En ese momento, un estruendo resonó en el aire. Kale giró la cabeza y vio a los 3 inquisidores elfos. Esta es nuestra oportunidad, ahora es el momento. Peterson, observando sus alrededores, levantó una ráfaga de viento. El viento feroz lo envolvió a él y a sus compañeros, transportándolos en un instante lejos de Kale y Choi-An. Yanni, Ling, necesitamos informar esto de inmediato. Ling, abre un portal. Mientras Peterson exclamaba con una sonrisa arrogante, la elfa Yanni dejó escapar un suspiro inusual. Parece que no has entendido la situación. Ella miró su propio cuerpo magullado y polvoriento. Somos de la clase dragón. Ling podría considerarse un dragón. La voz de Yanni estaba completamente tranquila, pero no por calma. Sin embargo, hay 3 dragones reales en el otro lado. Y también hay un humano que puede atrapar fácilmente a Sisko. Fue una rendición. ¿Crees que podemos escapar?, preguntó Yanni a Peterson, quien se quedó sin palabras. Miró a Ling con desesperación. ¿Y si nos dejamos atrapar por ahora? Ling se encogió de hombros con un tono juguetón, pero su expresión mostraba una sonrisa juguetona. Miren, ya vienen por nosotros. Eruhaven apareció de repente frente a ellos, acompañado de Rasil con su canasta de comida. Oh, él. Rostro de Peterson se torció al darse cuenta de que eran dragones reales. Sin poder evitarlo, exclamó, pero si son dragones, ¿por qué están del lado humano? Desafortunadamente, los 2 dragones no estaban de humor para responder a tonterías. Y lo mismo pasó con los demás. Un aura áspera emanó de Choi-An, Tasa y Guitira, quienes rodearon al grupo. Peterson finalmente bajó los brazos y el viento que lo rodeaba se disipó. Maldita sea, le gustaría matar a la elfa oscura Tasa que lo estaba mirando, pero ahora es el momento de rendirse. Peterson. En ese momento, la voz de Ling llegó a los oídos de Peterson. Distraeré su atención por un momento, así que mientras tanto, envía tu viento sigilosamente. Un brillo fugaz pasó por los ojos de Peterson. Entendió lo que significaba. Envíame mi viento para informar sobre esta situación, no. Sin embargo, pronto comenzó a dudar. Podría saberlo el elfo oscuro. La voz de Ling resonó en la mente de Peterson como si hubiera captado sus pensamientos. Al mismo tiempo, levantó su maná. Está bien, es obvio que nos capturarán, pero será tan fácil que nos atrapen. A pesar de que su tono juguetón avanzaba, la voz que llegó a Peterson era fría. Tú eres el cebo. El verdadero campo de batalla es el que enviara Yanni. Peterson pronto reconoció la dualidad del mensajero y se sintió aliviado. Fue en ese momento. Malditos elfos locos. El maná rojo de Ling se dirigió hacia Rasil, seguido de resonantes explosiones. Bam, cuang, bam. Peterson dejó deliberadamente que la elfa oscura Tasa notara su viento mientras lo enviaba en su dirección. Evitó la mirada de Tasa. Y dirigió el viento lo más lejos posible. Y luego sonrió para sí mismo. Signo de apertura de exclamación. El verdadero problema no es el viento, es el campo de batalla. Peterson, no te rías y usa toda tu fuerza. Se escuchó el tono frío de Ling. Como era de esperar, ella es realmente la segunda inquisidora más fuerte. Peterson admiró interiormente sus palabras y siguió sus instrucciones. Muévete tan salvajemente como puedas. El mensajero de Yanni se dirigirá al castillo. Peterson contuvo el impulso de gritar de emoción. Si es un castillo, entonces es más que suficiente. El castillo se refiere a los 3 santuarios en total en Apitoyu. Los dioses dragón que los poseen son los más poderosos de este mundo. Si lograba alcanzar a uno de ellos, la situación cambiaría.
No importa cuánto lo piense, no hay nadie más fuerte que ellos aquí. Jeje, qué conveniente. Aquí nadie manipula a los elementales de tierra. Nadie notará el poder de Yanni. Maldita sea. Gritó Peterson intencionalmente. No puedo derrumbarme así, signo de apertura de exclamación. Es Bus. Se levantó una tormenta de viento y su cuerpo se lanzó de repente hacia los enemigos. Yanni también sacó su espada de tierra y comenzó a correr. HMPH. Y al ver al elemental de viento de Tasa seguirlo, Peterson reprimió una risa. La humillación de este momento será superada. Kale. En ese momento Kale escuchó la voz de Super Rock. Siento un movimiento extraño aquí en el suelo. Ante las inquietantes palabras de Super Rock, Kale abrió la boca. ¿Qué tipo de movimiento? Comillas. Hay un gusano moviéndose, parece ser un remanente del elemental de tierra de antes. Su mirada se posó en el campo de batalla no muy lejos. 3 inquisidores elfos y 2 caballeros mestizos dragón estaban siendo dominados fácilmente. Más fácil de lo que esperaba. Especialmente la inquisidora pelirroja fue capturada más fácilmente de lo esperado por lo que mostraban sus habilidades. Oh, respondió Kale con entusiasmo. ¿En qué dirección? Hacia el este. Hacia el este. La mirada de Kale se volvió hacia Orns. ¿Qué es el este? Comillas, signo de apertura de exclamación, signo de cierre de exclamación, comillas. Los ojos de Orns se abrieron antes de finalmente calmarse. Uno de los 3 santuarios está allí. El dios de la tierra está allí. Kale recordó la información que tenía. 10 dioses dragón. Se decía que 3 de esos dioses eran incomparablemente más fuertes que los demás. Por eso también se les llamaba las 3 estrellas. Sus atributos se filtraron de la boca de Kale. Dios de la tierra. La tercera estrella era de atributo tierra. Dios del mar. La segunda estrella era de atributo mar. Y por último, la primera estrella es Dios de la dominación. Dominación. Todos ellos supervisando y gobernando sus respectivos dominios. Kale, vamos a dejar ir al gusano. Oh. Las comisuras de los labios de Kale se levantaron lentamente ante las palabras de Super Rock. Su mirada se volvió hacia Orns. Transfórmate de nuevo. Y luego señaló su casa. Era la dirección del castillo negro que era invisible debido a la transparencia. Vayamos a mi casa y hablemos. Mientras lo hacía, le preguntó casualmente a Orns. Era un tema que quedó incompleto en su conversación anterior. Dijiste que el mundo pronto será destruido. ¿Te refieres al mundo de Apitoyu o a todos los mundos? Le preguntó Kale a Orns. ¿Qué va a ser destruido? Paz. Orns, que ya había vuelto a su enorme tamaño original, miró a Kale y abrió la boca. Todos los mundos. Orns continuó hablando con calma. Sin embargo, sabía bastante sobre la familia Sangre Púrpura y también sabía lo que los cazadores estaban tratando de hacer. Para crear un dios absoluto en un mundo donde el equilibrio ya está establecido, se debe construir un nuevo sistema. Orns no estaba seguro. Y se sospecha que los cazadores son los que han construido ese sistema. Es por eso que es probable que estén tratando de destruir un mundo a la vez. Sacudió la cabeza. Sin embargo, no sé dónde o cuál es el sistema que han construido. Solo puedo suponer que se basará en el nuevo mundo donde se establecerán. Orns, como Kale, pensó que debía haber un lugar al que se dirigían las familias de cazadores que habían perdido sus tierras. Por eso había estado tratando de averiguarlo. Tengo una pista. Lo dijo para ganarse la confianza de Kale. No había venido con las manos vacías. Mi padre, la primera estrella, dijo una vez. Kale hizo una pausa. La primera estrella. Un dragón con el atributo de dominación. Eso significa que era el padre de Orns. Sin embargo, pronto miró a Orns después de las siguientes palabras. La falsa realidad pronto se volverá real. Y agregó. Hay un momento en el que incluso los malditos bastardos de sangre transparente son útiles. Continuó. Conoces a la familia de sangre transparente. Es probable que tengan pistas sobre el nuevo sistema y el mundo. Así que si los investigamos. No pudo terminar su frase. Porque Kale no estaba escuchando. En cambio, Kale miró al vacío y murmuró, ya veo. Las familias de cazadores que hasta ahora habían dedicado todo a sacrificar un mundo. Sin embargo, la familia de sangre transparente parecía estar preocupada por la realidad virtual. Por eso Kale había estado pensando durante un tiempo. ¿Será o no? Y una suposición cercana a la certeza ahora se apoderó de la mente de Kale. Realidad virtual. Virtual. Un mundo falso. Ese lugar se vuelve real. Y ahí es donde nace el Dios absoluto. Comillas. Lo encontré. Finalmente, encontró una manera de atrapar la cola del Dios absoluto.
Una sonrisa oscura se formó en la esquina de los labios de Cale. Humano, vas a hacer trampa. ¿Por qué sonríes así? Por supuesto, las palabras de Raon fueron ignoradas.